Desde que se mudó a su nueva casa, Clara había sentido que algo no estaba bien. La pequeña vivienda, situada en un vecindario tranquilo, parecía ser el lugar perfecto para comenzar de nuevo, lejos del bullicio de la ciudad. A medida que pasaban los días, sin embargo, algo extraño comenzó a suceder cada noche. Al principio era apenas una sensación extraña de estar siendo observada, un escalofrío que recorría su cuerpo sin razón aparente. No podía evitarlo. Cada vez que se acercaba a la ventana de su habitación, tenía la sensación de que algo, o alguien, la estaba mirando desde afuera. Pero cuando miraba al otro lado del cristal, siempre estaba vacío. Nadie. Las noches continuaron de esa manera, hasta que una tarde, después de un largo día de trabajo, Clara se preparó para ir a dormir. A medida que la oscuridad llenaba la habitación, el aire se volvía más pesado. No fue un ruido lo que la despertó, sino un susurro apenas audible. De alguna manera sabía que había algo en la ventana, algo que no debería estar allí. Se levantó de la cama, el miedo palpitando en su pecho. La luna llena iluminaba la habitación, dejando sombras alargadas que parecían moverse a medida que avanzaba. Caminó hacia la ventana con una mezcla de curiosidad y pavor. Lo que vio la dejó paralizada. Un rostro pálido y desfigurado estaba pegado al cristal, con los ojos abiertos de par en par, mirándola fijamente. Era un rostro que no reconocía, pero que, de alguna manera, sentía que ya había visto antes. Con un grito ahogado retrocedió, tropezando con la silla que había junto a la ventana. Miró nuevamente hacia afuera, pero el rostro había desaparecido. No había nadie. El aire frío de la noche entraba por la ventana abierta, pero la figura había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. El terror se apoderó de Clara. ¿Qué había visto realmente? ¿Un sueño? ¿Una ilusión? No podía explicarlo. Pensó que tal vez estaba exagerando, pero algo en su interior le decía que no podía ser una simple alucinación. Algo más estaba sucediendo. Esa noche decidió que no dormiría. Se sentó junto a la ventana, observando el oscuro vacío que se extendía afuera. La casa estaba en silencio, pero el miedo seguía acechándola. La sensación de ser observada nunca la abandonaba. Cada ruido, cada sombra la hacía volverse rápidamente, pero no encontraba nada. Pasaron los días y las noches, pero la visión del rostro no dejó de repetirse. Siempre a la misma hora, siempre al mismo lugar. Cada vez el rostro se veía más cerca, más definido, y el miedo de Clara crecía con cada noche que pasaba. Comenzó a evitar la ventana manteniéndola siempre cerrada, temerosa de que algo o alguien pudiera entrar. Pero los ojos del rostro seguían apareciendo, como si estuviera buscando una forma de entrar. Una noche, Clara no pudo soportarlo más. Decidió enfrentar su miedo de una vez por todas. Tomó una linterna y se acercó a la ventana. «Si realmente estás ahí, quiero verte», murmuró con voz temblorosa, tratando de tranquilizarse. La linterna iluminó el cristal, reflejando la imagen de su propio rostro, distorsionado por el vidrio. Pero al apartar la luz, algo más apareció en el borde de la ventana. Un rostro pálido y asquerosamente conocido apareció de nuevo, aún más cerca que antes. Clara sintió como su corazón latía desbocado. No podía moverse, no podía respirar. Las sombras de la noche parecían envolverla, y el rostro no dejaba de mirarla, como si quisiera arrastrarla hacia el abismo de la oscuridad que lo rodeaba. La imagen era tan vívida, tan real, que no pudo evitar un escalofrío que recorrió su espalda. No era un sueño. No era una alucinación. Algo más estaba ocurriendo. El rostro comenzó a moverse, deslizándose lentamente hacia el interior de la casa. Clara intentó gritar, pero su garganta se cerró. No podía escapar. De repente el rostro desapareció y una sensación de vacío y frío llenó la habitación. La ventana estaba completamente vacía, pero Clara sabía que algo había cambiado. Algo estaba allí, esperando. Al día siguiente, Clara intentó olvidar lo que había sucedido. Intentó racionalizarlo. «Debo estar agotada, esto no puede ser real», pensó. Pero cuando miró hacia la ventana, algo la hizo detenerse. La figura estaba allí nuevamente, el rostro mirando hacia adentro. Pero esta vez el rostro estaba más cercano, tan cercano que parecía tocar el cristal. El miedo comenzó a apoderarse de ella. Se sentó en la cama, aterrorizada, incapaz de apartar la vista de la ventana. Y entonces lo vio.
una sombra al fondo del jardín, moviéndose lentamente hacia la casa. Clara intentó moverse, pero sus piernas no respondían. No podía escapar, no podía evitar lo que se avecinaba. La sombra se acercó más, y Clara sintió cómo el terror la envolvía. Algo no estaba bien. Todo había cambiado. La casa ya no era su hogar. Se convirtió en una prisión, un lugar de oscuridad, donde la ventana se convirtió en un portal al abismo. El rostro seguía apareciendo, cada vez más cerca, más real. Esa noche, Clara no pudo más. Se armó de valor y decidió enfrentarse a la oscuridad. Fue hacia la ventana, con la linterna en mano, y vio lo que nunca hubiera querido ver. Su propio rostro, reflejado en el cristal, pero con los ojos vacíos, como si algo estuviera mirando a través de ella. El miedo la paralizó, pero algo en su interior le susurró que debía ir más allá, que debía mirar hacia afuera. Cuando lo hizo, vio algo más, la figura de un hombre alto y delgado con una sonrisa inquietante en su rostro, observándola desde el jardín. Unos pasos retumbaban en el aire acercándose a la casa. La ventana comenzó a vibrar y Clara sintió cómo el aire se volvía denso, pesado. Algo la estaba arrastrando hacia él. Finalmente, con una fuerza que no sabía que tenía, corrió hacia la puerta. Pero la figura ya estaba dentro, de pie en el umbral, su rostro desfigurado y vacío, como una pesadilla hecha carne. Clara nunca más fue vista. La casa quedó vacía, con la ventana aún intacta, pero en su cristal alguien más podía verse reflejado. Una figura desfigurada que observaba desde el interior. El Hotel Mirador, un establecimiento de apariencia común en una ciudad vieja y olvidada por el tiempo, tiene una historia oscura que pocos conocen. Ubicado en una calle secundaria, donde el bullicio de la vida urbana parece disiparse en el aire denso de la tarde, el hotel esconde secretos que han quedado enterrados bajo el polvo del olvido. A simple vista, el hotel no parece diferente de otros en la ciudad. Su fachada desgastada por los años y la falta de mantenimiento le otorgan un aire nostálgico y decadente, algo que sin saberlo atrae a los viajeros que buscan un lugar barato para pasar la noche. Pero quienes se aventuran a alojarse en el Hotel Mirador nunca logran escapar completamente de su atmósfera opresiva. Cada rincón parece impregnado con una energía extraña y perturbadora. Los huéspedes llegan, pero algunos nunca regresan. Todo comienza con una llamada telefónica. Una joven llamada Elena, cansada de su rutina diaria, decide tomarse un descanso para despejarse. En una búsqueda en línea, encuentra el Hotel Mirador, que promete una estancia tranquila y económica. Sin pensarlo, realiza la reserva para una noche, buscando un escape a la monotonía de su vida. Al llegar al hotel, Elena es recibida por un recepcionista peculiar, un hombre de rostro inexpresivo, cuya mirada parece perderse en algún lugar lejano. Sin embargo, no le da demasiada importancia. Lo que más le llama la atención es el ambiente sombrío del hotel, las paredes cubiertas de moho, el sonido del viento silbando a través de las grietas y las luces tenues que parpadean como si estuvieran a punto de apagarse. A pesar de la sensación incómoda que experimenta, sigue adelante con su registro. Cuarto 404, dice el recepcionista entregándole la llave. Elena, extrañada por la asignación de esa habitación, no puede evitar preguntar. ¿Es el cuarto en el último piso? Swing, pregunta ella tratando de sonar casual. Sí, es un cuarto especial, responde el recepcionista con voz monótona. Aunque debo advertirle que no todos los huéspedes que se han quedado allí han regresado igual. Si desea cambiar, hay otros cuartos disponibles. Elena, decidida a no dejarse intimidar, se encoge de hombros y sube las escaleras hacia el cuarto. La puerta del 404 está al final del pasillo, y al acercarse, nota una pesada sensación en el aire. Algo parece no estar bien, pero se obliga a ignorarlo. Al abrir la puerta, la habitación parece estar vacía, pero es más que eso. Hay algo en ella que no es visible a simple vista, algo que afecta el aire mismo. La cama está perfectamente hecha, la alfombra está inmaculada, pero las paredes están cubiertas de extrañas marcas, como si algo o alguien hubiera intentado salir de allí. En un rincón oscuro de la habitación, una vieja lámpara parpadea, emitiendo una luz débil que no logra iluminar completamente. Elena se recuesta en la cama, pero no puede relajarse. Algo no está bien, y aunque su lógica le dice que simplemente es la atmósfera opresiva del lugar,
No puede dejar de sentirse observada. A cada momento parece escuchar susurros, como si alguien estuviera hablando cerca de ella, pero al mirar a su alrededor, no ve a nadie. La sensación de claustrofobia se intensifica, como si la habitación fuera más pequeña de lo que realmente es. La noche avanza, y Elena comienza a experimentar sueños extraños. En ellos camina por un pasillo largo, interminable, donde las puertas se abren a habitaciones vacías, oscuras. De repente una figura aparece en el final del pasillo, una sombra inconfundible. Al principio la figura es solo una silueta, pero a medida que se acerca, Elena puede distinguir unos ojos vacíos y un rostro demacrado, como si la figura no tuviera identidad. El miedo la paraliza, y antes de poder moverse, la figura desaparece en la oscuridad. Despierta sobresaltada, con el corazón acelerado, pero lo peor está por venir. A la mañana siguiente, Elena descubre que algo ha cambiado dentro de ella. Su percepción de la realidad parece distorsionada, como si todo a su alrededor fuera solo una ilusión. Los colores del mundo parecen desvanecerse en tonos grises, y las personas que encuentra parecen ajenas, como si no formaran parte de su mundo. La atmósfera opresiva del hotel la sigue donde quiera que vaya, y su mente comienza a desmoronarse bajo el peso de la incertidumbre. Decide dejar el hotel, pero al llegar al vestíbulo algo la detiene. El recepcionista la observa con una mirada fija, como si estuviera esperando algo. Antes de que pueda hablar, él le ofrece un sobre sellado. «Este es para usted», dice con voz sorda. Elena lo toma desconcertada y abre el sobre en cuanto sale del hotel. Dentro, encuentra una fotografía de sí misma, tomada desde una perspectiva que no puede recordar. La imagen es extraña, como si la hubieran capturado en otro lugar, en otro momento. En la parte posterior de la foto hay una fecha, la misma en la que ella llegó al hotel. Pero hay algo más escrito con una tinta roja, ya no hay vuelta atrás. El miedo comienza a consumirla. Algo en ella ha cambiado, y el recuerdo del cuarto 404 persiste en su mente. Nadie que haya estado allí ha sido capaz de salir completamente intacto. El hotel, como si fuera un ente con vida propia, lastra a sus huéspedes en una trampa interminable. Elena, ahora, es parte de esa historia. No puede escapar de la sombra del cuarto 404. La historia del hotel continúa, alimentada por las almas atrapadas dentro de sus muros. Aquellos que entran en el cuarto 404 no son los mismos cuando salen. Algunos, como Elena, pueden intentar huir, pero la marca queda en sus corazones, en sus mentes, en sus recuerdos. El cuarto 404 sigue esperando, su puerta siempre abierta, lista para recibir a la próxima víctima. El cuarto 404 nunca cierra, y los que se quedan allí, aunque logren escapar físicamente, llevan con ellos la oscuridad que los habita. Aquellos que vuelven ya no son los mismos. La pregunta no es si pueden salir, sino si desean hacerlo. Desde el primer día que se mudaron a la casa antigua, Lucas había sentido una extraña inquietud al entrar en su habitación. Era una casa grande, pero oscura y con un aire de abandono que nunca había visto en un hogar. Las paredes crujían de noche, y las luces parpadeaban sin razón aparente. A veces, el viento soplaba con tal fuerza que las ventanas se cerraban solas, pero lo que más lo perturbaba era su habitación. Cada noche, antes de dormir, Lucas revisaba bajo su cama. Lo hacía de forma automática, sin saber bien por qué. No es que pensara que algo lo estaba esperando allí, pero su madre le había contado historias sobre lo que podían esconder esos lugares oscuros, y aunque a su edad ya sabía que no debía creer en cuentos de terror, no podía evitarlo. Algo en ese rincón oscuro parecía estar observando. Algo que nunca llegaba a ver. La cama de Lucas no era grande, pero ocupaba casi todo el espacio de la habitación. Un mueble antiguo de madera con patas altas que dejaban un hueco amplio debajo. Durante semanas, su madre insistió en que mantuviera el lugar ordenado, pero Lucas nunca dejó de mirar hacia ese espacio sombrío antes de acostarse. No era que tuviera miedo, al menos no en el sentido en que los niños temen a los monstruos, pero había algo allí, algo en la oscuridad, algo que nunca lograba entender. Una noche, mientras el viento aullaba afuera, Lucas se levantó de la cama como siempre lo hacía. Algo lo llamaba, una sensación palpable que no podía ignorar.
La oscuridad en el cuarto parecía más densa de lo normal, y la luz del pasillo parpadeó por un segundo antes de apagarse. Lucas, con el corazón acelerado, se acercó a la cama y miró hacia abajo. Pero esa vez algo era diferente. No era el miedo que sentía por la oscuridad, ni la sensación incómoda de lo desconocido. Había algo más. Algo estaba allí, bajo la cama. Algo o alguien. El aire se volvió pesado y frío, como si la habitación hubiera absorbido toda la calidez del día. Lucas se agachó lentamente, sin apartar la vista de la oscuridad que se extendía bajo la cama. Un leve susurro lo llamó suave, como un suspiro entre la quietud de la noche. Lucas se quedó inmóvil, con los ojos fijos en el vacío. No podía apartar la mirada, y luego lo vio. Una mano, delgada y alargada, apareció de entre las sombras, deslizándose lentamente hacia el borde de la cama. No era una mano humana, no del todo. Los dedos eran demasiado largos, demasiado delgados, con uñas negras que brillaban en la penumbra. Lucas dio un paso atrás, pero no pudo dejar de mirar. La mano permaneció allí, quieta, extendida, esperando. ¿Qué quieres?», susurró Lucas, sin poder contener el miedo que empezaba a apoderarse de su voz. El susurro se intensificó, ahora más cerca, más profundo. Era como si la criatura le estuviera respondiendo, pero en un lenguaje que no entendía. Una lengua extraña, gutural, que hacía que su piel se erizara. Lucas trató de levantarse, pero sus piernas no respondían, como si el miedo lo hubiera paralizado por completo. De repente, la mano se retiró bajo la cama con rapidez. Un sonido seco y rasposo llenó la habitación, como si algo hubiera arrastrado su cuerpo hacia las sombras. Lucas no podía moverse, no podía gritar, solo se quedó allí, mirando fijamente el vacío que había dejado la criatura. El silencio que siguió fue absoluto, como si el aire mismo hubiera quedado atrapado entre las paredes. La sensación de que algo observaba desde las sombras no desapareció, sino que se intensificó. Finalmente, cuando el miedo parecía ya insostenible, Lucas logró apartarse de la cama y corrió hacia la puerta, sin atreverse a mirar atrás. Su madre se despertó al oír el ruido y él, sin explicaciones, se refugió en su cama. Pasó la noche sin poder dormir, con los ojos abiertos, esperando escuchar el más mínimo sonido que indicara que aquello que había visto bajo su cama regresaba. Pero lo peor estaba por llegar. Era una noche tranquila, una de esas en las que el silencio lo cubre todo, y el aire fresco se cuela por las rendijas de las ventanas cerradas. Alan, un hombre de 35 años, había estado solo en su casa desde que su madre falleció hacía ya un año. Su vida había quedado marcada por su ausencia, un vacío que no lograba llenar, aunque lo intentara con el ruido constante de la televisión o los amigos que se sentaban a su mesa, siempre buscando una forma de olvidar el dolor de la soledad. Esa noche en particular parecía igual a las demás, aunque una leve incomodidad comenzaba a acecharlo, como una sombra que se arrastraba lentamente por la esquina de su visión. Estaba en su sala, mirando una película que no le interesaba, pero el sonido de las escenas de acción era lo único que lo mantenía en la realidad. El teléfono en la mesa, frente a él, vibró de repente. No era una llamada común. El identificador de llamadas le mostró algo que no podía ser posible. Madre. Alan, confuso, miró la pantalla. ¿Era una broma? Su madre había muerto el año pasado. Había estado presente en su funeral. Había visto cómo su cuerpo desaparecía en la fría tierra. Aquel número no podía ser suyo. Sin embargo, la llamada continuó sonando, y no pudo evitar contestarla. «Hola», dijo con la voz temblorosa, aún incrédulo de lo que veía en la pantalla. «¿Mamá?». Al otro lado de la línea, escuchó una respiración suave, seguida de un susurro débil apenas audible. La voz, aunque familiar, era diferente, distorsionada, como si el sonido viniera de un lugar lejano, profundo y oscuro. «Alan». La voz era inconfundible. «No salgas, quédate dentro de la casa». El corazón de Alan dio un vuelco. Su mente se llenó de confusión y pavor. Estaba convencido de que alguien estaba jugando con él, tal vez un amigo aprovechando su dolor, una broma macabra. Pero la voz continuó, y esa voz, aunque débil, llevaba consigo una carga de urgencia, como si su madre estuviera realmente allí, hablando desde más allá. «¿Cómo es posible, mamá? ¿Dónde estás?».
preguntó, su voz ahora quebrada por la incredulidad. Hubo un largo silencio. El sonido de la respiración era lo único que podía oír. Luego, un crujido fuerte, como si algo se moviera en la casa, un ruido que no debía estar allí. Alan se incorporó de inmediato, su mirada recorriendo la habitación. No había nada fuera de lo común. Todo estaba en su lugar. Alan. La voz volvió a sonar, esta vez más fuerte, más urgente, pero también llena de desesperación. No salgas. No puedes irte, no salgas. La llamada se cortó abruptamente, dejándolo con el corazón acelerado y el teléfono en la mano. ¿Había sido real? ¿Una broma demasiado bien ejecutada? No lo sabía, pero algo dentro de él sentía que había algo más profundo en todo eso. El miedo se instaló en su pecho. Salir de la casa parecía ahora una idea imposible. Sentía una presión extraña, como si algo lo estuviera observando. Sin pensarlo más, Alan decidió caminar por la casa asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero cuando llegó a la cocina, vio algo que lo paralizó. La ventana estaba abierta, aunque él estaba seguro de haberla cerrado antes. Un viento frío soplaba desde el exterior, trayendo consigo un extraño olor a tierra mojada. De repente el teléfono volvió a sonar. Alan, con las manos temblorosas, contestó sin mirar la pantalla. La misma voz distorsionada respondió: «Te dije que no salieras. No lo hagas, no lo hagas». En ese instante Alan sintió una presión en el aire, como si las paredes de la casa se acercaran lentamente, aprisionándolo. La voz de su madre lo había llenado de una angustia insoportable. Era como si estuviera atrapado en una telaraña de pesadillas. Miró hacia la puerta de la entrada y vio que algo se movía fuera de la casa. Una sombra alta y delgada se deslizaba cerca de la ventana. Con el alma en vilo, Alan corrió hacia la entrada. Miró por la rendija de la puerta, pero no vio a nadie. Sin embargo, una sensación de terror lo invadió aún más. Algo estaba mal. Algo no encajaba. La voz, la sombra, el teléfono, todo parecía estar conectado. Con el corazón latiendo con fuerza, Alan sintió una presión en el pecho, como si algo invisible lo estuviera estrangulando. Decidió regresar al teléfono y marcar el número. No importaba cuántas veces lo intentara, la llamada nunca conectaba. El miedo lo había paralizado por completo. Algo en su mente gritaba que no podía irse, que debía quedarse, como si su vida dependiera de ello. La llamada volvió a sonar. Alan, aterrorizado, contestó de inmediato. La misma voz, la voz de su madre, le susurró con desesperación: «Alan, quédate en casa, no salgas». Él podía escuchar el sufrimiento en su voz. Algo más había ocurrido. Algo sobrenatural se había desatado. Y sin entender cómo ni por qué, Alan sabía que debía obedecer. No saldría. No importaba qué sucediera, no saldría. En la quietud de la noche, con el sonido del viento acariciando las paredes de la casa, Alan se quedó allí, temblando, esperando, mirando por la ventana, hasta que la luz de la mañana finalmente asomó. Nadie vino. Nadie se acercó. Pero cuando revisó la llamada, vio un mensaje que decía: «Ya es tarde, no salgas nunca más». La casa permaneció en silencio, y el eco de la voz de su madre le susurró una vez más en la cabeza, como un eco lejano. Algo lo había marcado esa noche, algo que no podía comprender. La llamada, la sombra, la amenaza, ¿todo era real? ¿O era solo un cruel juego de la mente? El final quedó en la casa, y Alan nunca salió de allí nuevamente. La casa, que alguna vez fue su hogar, ahora se convirtió en una prisión eterna, y la voz en el teléfono, una advertencia que nunca dejó de oírse. La ciudad se extendía ante Laura con su ritmo incansable, como un vasto laberinto de luces titilantes y calles llenas de historias que no se contaban. El frío de la madrugada envolvía su taxi con una brisa gélida, la cual parecía penetrar más allá de la piel. El reloj marcaba las 3:14 de la mañana, y a esa hora, las calles estaban casi desiertas, solo interrumpidas por el ocasional coche que cruzaba con su luz difusa, y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Laura había sido taxista durante 5 años, lo suficiente como para familiarizarse con las caras de la ciudad. Conocía las rutas, las costumbres de los pasajeros, y sabía que, como todo en la vida, el trabajo también traía consigo momentos extraños. Sin embargo, nada la había preparado para aquella noche.
Fue cuando se detuvo en la esquina de una calle que la vio por primera vez. Un hombre alto, con una gabardina negra que parecía absorber la luz a su alrededor, se acercó al taxi. Sus ojos, oscuros como el abismo, reflejaban una calma inquietante. No dijo una palabra al subirse. Simplemente se acomodó en el asiento trasero, sin mediar más que un leve gesto con la mano, como si ya supiera hacia dónde se dirigía. Laura encendió el motor sin pensarlo demasiado, acostumbrada a los silencios en sus viajes nocturnos. Sin embargo, algo en el ambiente le provocaba un extraño malestar. El aire en el interior del taxi parecía más denso, y la sensación de déjà vu la invadió con fuerza, como si ya hubiera recorrido esta misma ruta antes, bajo circunstancias muy distintas. «Muy tarde para estar por aquí», murmuró Laura, con una sonrisa nerviosa, esperando romper el silencio con una conversación cualquiera. Pero el hombre permaneció en silencio. Solo el sonido del motor y el ruido de las llantas deslizándose sobre el pavimento se escuchaban en el interior del coche. Laura miró al hombre a través del espejo retrovisor. A pesar de su presencia en el taxi, él no parecía estar realmente allí. Había algo en su mirada que la hacía sentirse observada, casi como si él estuviera en otro lugar, atrapado en algún momento fuera del tiempo. Al principio pensó que era su imaginación, pero a medida que avanzaban la sensación de que algo no estaba bien se intensificaba. Pasaron varias cuadras, y Laura comenzó a sentirse extrañamente agotada, como si hubiera estado manejando durante horas sin descanso, aunque el reloj marcaba solo unos minutos desde que recogió al pasajero. El taxi atravesaba calles que parecían repetirse, como si giraran sobre sí mismas, como un bucle interminable. Cada vez que ella miraba por el espejo retrovisor, veía al hombre en la misma posición, con los ojos fijos en algún punto más allá de ella. No podía evitar preguntarse por qué el viaje no terminaba. En la radio una emisora local tocaba música suave, pero el sonido parecía apagado, distorsionado, como si las ondas radiales se estuvieran desvaneciendo en el aire. La ciudad por fuera parecía haberse detenido. Las luces de los semáforos ya no cambiaban, y las calles vacías se sentían aún más solitarias, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en esa madrugada. La tensión en el aire se hacía más densa. El déjà vu, esa sensación de haber vivido la misma escena, se intensificaba cada vez más. Se sentía como si el destino de ambos estuviera atado a algo oscuro, algo que ni ella ni el pasajero entendían. Miró de nuevo al hombre a través del espejo y vio algo que hizo que su corazón se acelerara. Ya no estaba en el asiento trasero. En su lugar había una sombra oscura, con los ojos del hombre mirando hacia ella desde el vacío. Un escalofrío recorrió su espalda. El taxi parecía haber entrado en otro lugar, en otro mundo, donde las reglas del tiempo y el espacio no aplicaban. Laura aceleró, pero el coche no respondía como debía. Era como si la ciudad se hubiera convertido en un vasto túnel, donde no había salida. En ese momento Laura decidió que ya no podía continuar así. Detuvo el coche bruscamente en medio de la calle, buscando desesperadamente salir de esa pesadilla. Al mirar por la ventana, no vio más que oscuridad. Ningún edificio, ninguna calle. Solo la negrura infinita que parecía tragarse todo a su alrededor. Sintió un sudor frío en la frente mientras comenzaba a abrir la puerta para escapar. Pero algo la detuvo. Una voz, baja y temblorosa, salió del asiento trasero. «Nunca llegaremos a ningún lado. Este viaje no tiene fin». El miedo la invadió como una ola imparable. Al volverse para enfrentar al hombre, lo único que vio fue su sombra alargada, proyectada en las paredes del taxi. El rostro del hombre ya no estaba visible, pero sus ojos oscuros la miraban con una intensidad que le heló la sangre. Laura intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada. Golpeó con desesperación el vidrio, pero no podía hacer que el taxi avanzara. El hombre en silencio la observaba mientras el tiempo seguía deslizándose de forma extraña, como si las horas no tuvieran fin. El pánico la envolvía, y al mirar por la ventana se dio cuenta de que no estaba sola en el vehículo. Figuras sombrías, espectros de viajeros perdidos, estaban sentadas en los asientos traseros. Personas que no podía reconocer, pero cuyos rostros se desvanecían cada vez que intentaba mirarlos con más detalle. Finalmente, en un intento por tomar el control, Laura soltó el volante y giró la llave para apagar el motor. El taxi, sin embargo, siguió en movimiento,
y el sonido de las llantas rozando el asfalto se desvaneció lentamente, como si todo se estuviera apagando. Laura despertó en su cama, sudorosa y temblorosa, el corazón latiendo con fuerza. Miró el reloj. 3:14 a.m. De alguna manera parecía haber pasado toda la noche viviendo esa experiencia. Se levantó con dificultad, convencida de que todo había sido una pesadilla, pero al mirar por la ventana vio algo que le heló la sangre. El taxi estaba estacionado afuera, con la luz interior encendida. Y lo peor de todo era que en el asiento trasero, el hombre sin rostro la observaba desde la oscuridad, esperando su próximo viaje. Era un sábado por la tarde, cuando un grupo de amigos decidió embarcarse en una nueva aventura. Un día perfecto para explorar, sin compromisos, solo la promesa de lo desconocido. La idea surgió en un chat grupal, cuando Pablo, el más entusiasta del grupo, compartió una foto que había encontrado en un foro de exploradores urbanos. La imagen mostraba una casa antigua, de estructura deteriorada, oculta entre árboles en un bosque que parecía no pertenecer a este mundo. La casa parecía sacada de un sueño distorsionado, con ventanas rotas, puertas desvencijadas y paredes cubiertas de musgo. Pero lo que más llamó la atención de los amigos fue la mención en el texto. La casa olvidada. Nadie sabe quién la construyó, pero siempre estuvo ahí esperando ser encontrada. La idea de explorar ese lugar desconocido resultaba irresistible. Nadie en el grupo dudó. Con las mochilas llenas de provisiones y las cámaras en mano se pusieron en marcha hacia el bosque. La caminata fue tranquila al principio. Las risas resonaban entre los árboles, como si todo fuera una travesura más de los jóvenes que solo buscaban una historia interesante para contar. Pero conforme se adentraban más en el bosque, la atmósfera cambiaba. El aire se volvía más espeso, el sol luchaba por filtrarse entre las hojas, y una sensación incómoda comenzó a apoderarse de ellos. No se sentían completamente bien. Era como si los árboles mismos los estuvieran observando, como si cada crujido y susurro en el viento fuera una advertencia callada de algo que acechaba. A pesar de las ganas de avanzar, hubo momentos de duda, como si algo los estuviera empujando a alejarse de ese lugar. Sin embargo, el deseo de aventura era más fuerte. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron. La casa olvidada estaba frente a ellos, casi como si hubiera surgido de la misma tierra que la rodeaba. Su presencia era inquietante. A pesar de la deteriorada fachada, la estructura parecía sólida, como si alguien o algo hubiese cuidado de ella en el olvido. La puerta principal, ligeramente abierta, los invitaba a entrar. Sin pensarlo y con la adrenalina corriendo por sus venas, Pablo fue el primero en cruzar el umbral. El interior de la casa estaba cubierto de polvo, pero lo que más destacaba era el silencio abrumador. Nadie en el grupo se atrevió a hablar en voz alta. El crujir de las tablas del suelo parecía resonar en el vacío, amplificando el sentimiento de que no estaban solos. La casa, aunque aparentemente vacía, no lo parecía en absoluto. Había algo más en el aire, algo palpable que no podían identificar. Se adentraron más en las habitaciones. Cada una parecía más desordenada que la anterior, como si alguien hubiera vivido allí no hacía tanto tiempo, pero sin dejar ninguna pista sobre quién o por qué. Había muebles rotos, libros amontonados en estantes caídos, y un olor a humedad que parecía haberse impregnado en las paredes con los años. Sin embargo, lo más desconcertante fueron las huellas en el suelo, pequeñas marcas de barro que parecían recientes, como si alguien hubiera caminado por allí poco antes que ellos. A medida que avanzaban, comenzaron a sentir una creciente presión en el pecho, una sensación de claustrofobia que no lograban explicar. Carla, la más sensible del grupo, fue la primera en escuchar algo extraño. Un murmullo bajo, apenas perceptible, que parecía provenir de una de las habitaciones en el segundo piso. Al principio pensaron que era el sonido del viento, pero algo en su tono hizo que se detuvieran en seco. ¿Escucharon eso?, preguntó Carla, su voz temblando. El grupo se miró entre sí, intentando encontrar una explicación lógica. Debe ser el viento o quizás algún animal, dijo Javier, intentando restarle importancia al asunto. Pero el murmullo persistió, ahora más claro, como si alguien estuviera susurrando, pero de forma ininteligible.
Decidieron subir al segundo piso a pesar del miedo creciente que comenzaba a atenazar sus corazones. Al llegar a la parte superior de las escaleras, la casa parecía aún más extraña. Las paredes estaban cubiertas de marcas, como si alguien hubiera intentado arañarlas para salir. El pasillo era largo, y en el extremo, una puerta cerrada los llamaba. El murmullo provenía de allí. Pablo, con la cabeza llena de valentía, se acercó a la puerta y la abrió lentamente. Lo que encontraron al otro lado no era lo que esperaban. En la habitación había un espejo grande, cubierto de polvo, con el cristal roto en varios lugares. Frente a él había una silla, aún intacta, y sobre ella un par de zapatos de niño, muy desgastados. La puerta de la habitación, sin embargo, no estaba cerrada con un simple pestillo. Había algo mucho más extraño. Un candado oxidado estaba atado a la puerta, como si intentaran mantener algo dentro. Fue entonces cuando el ambiente cambió drásticamente. Un aire frío recorrió la habitación y los susurros se hicieron más fuertes, más urgentes. Alguien o algo parecía estar cerca, observándolos. El grupo se quedó en silencio, temblando, mientras las luces de sus linternas parpadeaban de manera errática. De repente el espejo comenzó a reflejar una figura en el fondo. Una figura que no estaba allí, una sombra que se movía con ellos, como si respondiera a cada uno de sus pasos. El pánico se apoderó de ellos. Carla gritó cuando vio la figura reflejada más cerca de ella. Una figura que no solo se veía, sino que parecía moverse con una vida propia. Sin poder pensar en otra cosa que no fuera salir de allí, todos corrieron hacia las escaleras, solo para darse cuenta de que algo había cambiado. La casa no estaba dispuesta a dejarlos ir tan fácilmente. Las puertas y ventanas, antes abiertas, ahora estaban cerradas. Las paredes parecían estrecharse, como si la casa misma los estuviera atrapando. El aire se volvía más pesado, y el sonido del susurro era más fuerte que nunca. Cada uno de los amigos, aterrados, comenzó a ver figuras en las sombras, figuras que no pertenecían a este mundo. Javier, intentando mantener la calma, trató de forzar una ventana, pero ésta se mantenía firme, impenetrable. Fue entonces cuando la figura que se reflejaba en el espejo se materializó frente a ellos. No era humana. Era una presencia oscura, envuelta en una niebla que parecía absorber la luz. Sus ojos, vacíos y negros, los miraban fijamente, y la sensación de terror creció. Era tarde. No había forma de escapar. La casa los había elegido. Al día siguiente, los cuerpos de los amigos fueron encontrados en la casa, sus rostros distorsionados por el terror. Sin embargo, algo extraño ocurrió. Los investigadores no pudieron encontrar ninguna señal de lucha ni rastro de los movimientos de los jóvenes después de la última vez que fueron vistos. No había huellas de ningún tipo. La casa olvidada seguía en pie, tal como había estado durante años, y a pesar de los esfuerzos por mantenerla cerrada, nadie logró evitar que otras personas, atraídas por la historia, comenzaran a explorar sus pasillos. Aquellos que entraron nunca regresaron. Lo que el grupo de amigos no sabía es que la casa había estado esperando por ellos. Una casa que no olvida, que nunca estuvo vacía y que se alimenta del miedo. Desde que era pequeña, Amelia siempre había tenido una relación curiosa con los espejos. Le fascinaba mirarse en ellos, estudiarse en silencio, observar cómo sus ojos cambiaban de expresión sin necesidad de decir palabra alguna. Siempre creció bajo la creencia de que los espejos eran simples objetos que reflejaban la verdad, la imagen exacta de lo que estaba frente a ellos. Sin embargo, a medida que pasaban los años, algo comenzó a alterar esa percepción. La primera vez que notó algo extraño fue una tarde gris y lluviosa. Amelia había regresado temprano de la universidad, cansada, como de costumbre, por las largas horas de clases y trabajo. Al entrar en su cuarto, caminó hacia el espejo de cuerpo entero que tenía en la esquina. Al mirarse vio lo mismo de siempre, una joven con cabello oscuro y ojos cansados, pero había algo diferente, algo que no había notado antes. Su reflejo no estaba mirándola directamente, como si tuviera su propia conciencia, como si estuviera haciendo algo que ella no había hecho. Fue un pequeño movimiento, un giro de la cabeza, una mirada que no coincidía con la suya. Amelia parpadeó varias veces, intentando convencerse de que estaba imaginando cosas.
Sin embargo, al observar de nuevo, su reflejo no solo estaba mirando hacia otro lado, sino que su rostro mostraba una expresión de inquietud, algo que Amelia no había sentido. Inquieta, se acercó más al espejo y lo observó detenidamente. Su reflejo esta vez sonrió. Amelia se detuvo en seco. No había hecho ningún gesto. Sus labios permanecían sellados. En un impulso, se apartó del espejo. Su respiración se aceleró. La sensación de estar siendo observada la invadió por completo. Trató de calmarse, pero algo dentro de ella comenzaba a cambiar. A lo largo de los días siguientes, el comportamiento del reflejo se volvía cada vez más evidente. Mientras Amelia se peinaba, su reflejo no seguía los movimientos exactos de sus manos, sino que realizaba gestos que ella nunca había planeado. Cuando ella se sentaba, su reflejo parecía hacer lo mismo, pero con una ligera demora, como si estuviera anticipando sus movimientos, o peor aún, ignorándolos por completo. Las noches se volvían insomnes. Amelia se despertaba en medio de la madrugada, atrapada en las sombras de su habitación. En ocasiones podía ver cómo el reflejo de la luna se reflejaba en su espejo, mientras su imagen permanecía inmóvil. Pero en esos momentos de quietud, el reflejo hacía algo extraño. Se giraba hacia ella, observándola, como si esperara a que ella tomara alguna decisión. Amelia, aterrada, comenzó a evitar el espejo, pero a medida que lo hacía, la sensación de no ser la única en la habitación crecía cada vez más. Un día, mientras se preparaba para salir, Amelia se miró en el espejo una última vez antes de salir de su apartamento. En ese momento, vio a su reflejo hacer algo que no esperaba. Se inclinó hacia adelante, más allá de los límites de la superficie del espejo. La joven soltó un grito ahogado, retrocediendo mientras sus piernas flaqueaban. En el cristal, su reflejo había extendido la mano, tocando la superficie del espejo como si intentara atravesarla. Fue entonces cuando comprendió que su reflejo no la estaba imitando. Su reflejo tenía vida propia. Cada vez más parecía que su imagen en el espejo deseaba comunicarse con ella, más allá de cualquier movimiento físico o gesto humano. Las emociones de su reflejo no coincidían con las suyas. Mientras ella sentía miedo, su reflejo parecía sentirse satisfecho, como si hubiera logrado algo. Amelia intentó buscar respuestas, buscando en internet sobre extrañas anomalías en los reflejos. No encontró nada que pudiera explicarlo de manera lógica, pero las historias de personas que habían experimentado situaciones similares la aterraron aún más. Se hablaba de seres atrapados dentro del reflejo, de entidades que tomaban control de la imagen reflejada, de seres que deseaban salir de su prisión de vidrio. La paranoia empezó a consumirla. Se encerró en su habitación, tapó todos los espejos con mantas, temiendo lo que pudiera suceder si continuaba observando su reflejo. Pero algo dentro de ella sabía que no podía escapar de él. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que el reflejo la seguía. Su reflejo ya no era solo un simple espejo, sino una entidad que deseaba poseerla, tomar control de su cuerpo. Una noche, después de días de insomnio y angustia, Amelia decidió enfrentarse a su reflejo una vez más. Tomó una lámpara y se acercó al espejo sabiendo que estaba tomando un gran riesgo. Al mirarse vio que su reflejo permanecía inmóvil, como si la estuviera esperando. Pero esta vez no iba a retroceder. En un acto de desesperación, Amelia tocó el vidrio. Al principio nada sucedió, pero luego su reflejo comenzó a moverse por sí mismo. No era un simple gesto. Su reflejo se acercó al vidrio, sus ojos fijos en los de ella, y comenzó a sonreír. Una sonrisa macabra que llenó la habitación de una sensación helada. Amelia trató de retirarse, pero algo la mantenía en su lugar, como si las manos invisibles de su reflejo la estuvieran reteniendo. La luz de la lámpara parpadeó. El aire se volvió denso. De repente, una fuerza inexplicable la empujó hacia el espejo. Amelia luchó por separarse, pero ya era demasiado tarde. Su reflejo, en un último acto de independencia, la arrastró hacia dentro del espejo. Con un sonido seco y aterrador, Amelia fue absorbida por la superficie, y en su lugar quedó su reflejo, ahora liberado, ocupando su lugar en el mundo real. La joven nunca volvería a salir. El espejo quedó en silencio, como si nunca hubiera sucedido nada. Sin embargo, si alguien se atrevía a mirar, vería a una joven mirándose fijamente en su interior, sonriendo de una manera que no parecía del todo humana.
Era una tarde gris, el aire fresco se deslizaba entre los árboles, y los rayos del sol, filtrándose por las copas, apenas tocaban el suelo del bosque. Elena, junto con su hermano Samuel, caminaba por el sendero que recorrían habitualmente durante los fines de semana. Siempre les había gustado adentrarse en el bosque, alejarse de la ciudad y perderse en la tranquilidad del lugar. Pero hoy algo estaba diferente. Desde el inicio del paseo, algo parecía no encajar. Samuel, el más extrovertido de los dos, había sido el primero en notarlo. Mientras caminaban, el sonido de las aves y el crujir de las hojas secas bajo sus pies se veía interrumpido por un extraño eco. No era un eco común, algo que se repitiera simplemente por la topografía del lugar. Este eco parecía tener una vida propia, un ritmo desconcertante que iba más allá de lo natural. ¿Lo escuchas, Elena?, Samuel preguntó, deteniéndose en seco. Elena miró a su alrededor, frunciendo el ceño. No había nada a su alrededor que indicara la causa de aquel fenómeno. Pensó que tal vez el viento jugaba con los sonidos del bosque, pero pronto se dio cuenta de que no era tan simple. «¿Qué cosa?», respondió, aunque ya comenzaba a sentir una ligera inquietud. El eco volvió a repetirse, más fuerte esta vez, como si respondiera directamente a sus pensamientos. Pero no era el sonido de sus pasos ni el crujir de las ramas lo que se reflejaba en el bosque. Era algo distinto, algo mucho más perturbador. «Ella lo ve todo». Una voz susurrante, clara y fría, replicó desde lo profundo del bosque. Elena parpadeó y dio un paso atrás. «Samuel, ¿escuchaste eso?», preguntó, su voz quebrándose al notar el tono ominoso de las palabras. «No puede ser», Samuel murmuró mirando hacia el horizonte. El sol comenzaba a desaparecer tras las colinas, sumiendo todo en sombras cada vez más densas. Ambos miraron alrededor, intentando ubicar el origen de la voz, pero no había nadie. Nadie excepto el vasto bosque que parecía observarlos en silencio. El aire se hizo más pesado, y el viento ya no traía consigo el aroma fresco de la naturaleza. Algo más lo reemplazaba, una sensación de encierro, de claustrofobia, como si el bosque mismo hubiera cobrado vida. La voz volvió a replicar, más nítida ahora, como si surgiera desde el mismo suelo bajo sus pies. «La tragedia está a la vuelta de la esquina». Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Su instinto le gritaba que debía irse, que algo terrible estaba por suceder. Sin embargo, algo la mantenía en su lugar, como si una fuerza invisible la retuviera. Samuel, aún más desconcertado, comenzó a caminar lentamente hacia el origen del sonido. Sus pasos resuenan en la quietud del bosque. «¿Qué significa esto?», Elena susurró mientras su corazón latía más rápido. Las palabras del eco parecían profecías, y la idea de que algo malo iba a ocurrir la aterraba. A medida que avanzaban, el eco comenzó a intensificarse. Las palabras que antes eran susurros en el viento ahora eran frases completas que se repetían una y otra vez, como una letanía de advertencias y presagios. Cada paso parecía llevarlos más profundo en un lugar desconocido, un rincón del bosque donde nunca antes se habían aventurado. «El puente caerá, el río arrastrará vidas». El eco sonaba cada vez más desesperado. Elena intentó detener a Samuel, pero él parecía poseído por una fuerza que lo impulsaba a seguir caminando. La luz del día se desvaneció por completo y el bosque se sumió en la oscuridad total. Solo el resplandor de sus linternas cortaba la negrura. De repente una figura apareció frente a ellos, emergiendo de entre los árboles como un espectro de las sombras. Era un hombre, de pie junto a un viejo puente de madera que nunca antes habían visto. Parecía una imagen sacada de una pesadilla, con una mirada vacía y el rostro marcado por cicatrices profundas. Su presencia emanaba una aura de sufrimiento, y su cuerpo se movía con una rigidez extraña. «No pasen más allá», gritó el hombre, su voz rasposa llenando el aire con un eco aterrador. Elena se acercó cautelosa, pero Samuel, como hipnotizado, siguió avanzando sin escuchar las advertencias. En el momento en que cruzó el umbral del puente, el eco resonó con fuerza absoluta. «La tragedia está aquí». De repente el suelo bajo sus pies tembló, y el viejo puente, que parecía intacto hasta ese momento, comenzó a crujir con un sonido ensordecedor. Elena intentó gritarle, pero el estruendo de la madera astillándose sobrepasó todo. Samuel, ahora en medio del puente, miró hacia abajo, y en ese instante,
Vio cómo el río crecía con rapidez, engullendo todo a su paso. Las aguas arrastraban árboles y rocas, y en un parpadeo, Samuel desapareció entre la corriente. Elena se lanzó al borde del puente, pero era demasiado tarde. Su hermano había desaparecido en las aguas, y con él su última oportunidad de salvarlo. El eco, ahora más fuerte que nunca, comenzó a cantar una letanía macabra. Ella lo ve todo, ella lo vio, la tragedia lo vio. Elena cayó de rodillas con los ojos llenos de lágrimas y el corazón destrozado. El bosque que tanto amaba, el lugar que siempre había sido su refugio, ahora se había convertido en su prisión. Una prisión construida por las palabras del eco, palabras que ella sabía que nunca podría olvidar. El eco no se detuvo, ni siquiera después de la tragedia. Continuó susurrando, repitiendo las palabras que predijeron lo que sucedió. Los días siguientes Elena intentó regresar al bosque, buscando alguna pista que le diera respuestas, pero nunca encontró nada más que silencio. Nadie más volvió a escuchar ese eco. Nadie más fue testigo de las tragedias que predijo. Elena se quedó con una sensación de vacío, como si parte de su alma hubiera quedado atrapada en ese puente, junto con Samuel. Y así, el eco del bosque siguió resonando en su mente, una presencia persistente que nunca la dejaría ir. El tiempo pasó, y Elena dejó de buscar respuestas. Sin embargo, en noches oscuras, cuando el viento soplaba suavemente, aún podía oír el eco, como un susurro lejano. Ella lo ve todo. Nunca habría escape, ya. Era una noche oscura y silenciosa cuando Santiago, un hombre de 30 años, regresaba a su hogar tras una larga jornada de trabajo. La ciudad, habitualmente ruidosa y llena de vida, parecía desierta en ese momento, sumida en una quietud inquietante. El sonido de sus pasos resonaba en el pavimento, y la calle desierta le daba una sensación de soledad aún más profunda. Desde que había cambiado de trabajo y se mudó a este barrio, había notado algo extraño. Aunque todo parecía tranquilo, algo no estaba bien. En sus primeros días, la sensación de ser observado había sido leve, casi insignificante. Pero con el tiempo, esa sensación se intensificó, convirtiéndose en una presencia constante, invisible, pero imposible de ignorar. Fue durante sus paseos nocturnos, esos que hacía a veces por la ciudad para despejar su mente después de los días largos y monótonos, que empezó a notar algo que lo desconcertó. Cada noche, en algún lugar al final de la calle, había un hombre que lo miraba desde la distancia. No era un hombre común. Siempre estaba vestido con un traje oscuro y un sombrero negro de ala ancha que cubría su rostro. Al principio, Santiago pensó que se trataba de un encuentro fortuito, una coincidencia, pero las noches pasaron, y la figura seguía allí, en el mismo lugar, como si esperara algo, como si estuviera esperándolo a él. Al principio, intentó ignorarlo, pensando que solo estaba imaginando cosas, pero lo peor estaba por llegar. Cada vez que salía de su apartamento por la noche, la figura estaba allí, siempre la misma, siempre con ese sombrero negro que no dejaba ver su rostro. La inquietud comenzó a transformarse en miedo. Una noche, Santiago decidió hacer algo que hasta ese momento había evitado: acercarse al hombre del sombrero. La sensación de que estaba siendo observado lo perseguía, y algo dentro de él le decía que debía enfrentarse a su miedo. Caminó hacia la figura, cada paso retumbando en sus oídos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo. La figura no se movió ni hizo sonido alguno. El hombre del sombrero, sin embargo, no hizo un solo gesto. Santiago, tembloroso, trató de hablarle. ¿Quién eres? Component Placement preguntó, con la voz entrecortada, pero la figura permaneció en silencio. Entonces, algo extraño sucedió. El aire se volvió denso, la temperatura descendió, y Santiago sintió una presión en su pecho como si fuera imposible respirar. La oscuridad a su alrededor se espesó, y las luces de las farolas parecieron desvanecerse. Cuando miró de nuevo al hombre del sombrero, ya no estaba de pie. Había dado un paso adelante, y ahora estaba demasiado cerca. Santiago dio un paso atrás, el terror helándole la sangre. El hombre del sombrero levantó lentamente una mano, y en un susurro tan bajo que apenas podía escucharlo, dijo: «Te estoy esperando». El miedo se apoderó de Santiago, y sin pensarlo comenzó a correr. Corrió tan rápido como pudo, sin mirar atrás.
La ciudad, que en un principio había parecido tan familiar, ahora era un laberinto aterrador. Las calles que antes conocía se transformaron en caminos que no conducían a ningún lado. No podía escapar. Durante varias noches la figura continuó siguiéndolo. Aparecía en todas partes, frente a su apartamento, en el parque donde solía caminar, en los callejones. Siempre con su sombrero negro, siempre en silencio, siempre observándolo. La paranoia comenzó a consumir a Santiago. Su mente se nubló, y la realidad se distorsionaba cada vez más. Santiago buscó ayuda. Fue a médicos, psicólogos, incluso a un parapsicólogo. Nadie podía explicarle lo que sucedía. Los especialistas lo miraban con cierta condescendencia, sugiriendo que todo era producto del estrés o de un trastorno psicológico. Pero Santiago sabía lo que veía, lo que sentía. Algo oscuro lo perseguía, y no podía liberarse. Una noche, después de un día particularmente difícil, Santiago decidió que iba a poner fin a la pesadilla de una vez por todas. Se armó de valor y salió a la calle con la firme intención de enfrentarse al hombre del sombrero. Sabía que no podía seguir viviendo así. Quería saber la verdad. Caminó por las calles vacías, cada paso más decidido. No importaba lo que sucediera, lo confrontaría. Llegó al lugar donde lo había visto por primera vez. Ahí estaba, de nuevo, la figura, inmóvil y esperándolo. Esta vez no iba a huir. Santiago se acercó con una mirada fija, desafiante. El hombre del sombrero levantó la cabeza lentamente. «Finalmente has venido», dijo. Su voz era como un eco lejano, como si proviniera de un abismo. Santiago, en su desesperación, le preguntó: «¿Qué eres? ¿Qué me quieres?». La figura sonrió, aunque su rostro seguía oculto bajo el sombrero. «Soy el eco de tus miedos, de tus peores pesadillas. He estado aquí todo el tiempo esperando que aceptes lo inevitable». Antes de que pudiera reaccionar, el hombre levantó su mano, y el aire se tornó aún más pesado. Santiago sintió una presión insoportable en su pecho, como si la oscuridad misma lo estuviera devorando. Cerró los ojos, esperando lo peor. Cuando los abrió de nuevo, el hombre del sombrero ya no estaba. El silencio era absoluto. La ciudad volvía a ser la misma, pero Santiago sentía algo extraño. Algo había cambiado dentro de él. De alguna manera había logrado escapar, o al menos eso pensó. Pero al llegar a su casa algo le heló la sangre. En el reflejo del espejo, vio al hombre del sombrero detrás de él. Ahora ya no solo lo seguía por las calles, ahora estaba dentro de su mente. El terror no acabó esa noche. De hecho, nunca acabó. Porque al final, el hombre del sombrero nunca lo dejó. Siempre estuvo allí, acechando, esperando. Y cada vez que Santiago cerraba los ojos, sentía que la presencia se acercaba un poco más. La figura, que alguna vez fue solo un hombre extraño en la oscuridad, ahora formaba parte de él, de su propia existencia. Y en los momentos de mayor soledad podía escuchar su susurro, recordándole que siempre lo estaría esperando. Desde el primer día en que colgó el espejo en su nueva casa, algo no estuvo bien. Tomás había mudado a ese lugar con la esperanza de empezar de nuevo, dejando atrás las sombras del pasado que aún lo perseguían. Pero nada había podido prepararlo para lo que estaba a punto de experimentar. El espejo era grande, de marco antiguo, con un diseño intrincado que parecía contar historias en sus bordes desgastados. Lo había encontrado en una tienda de antigüedades, casi por casualidad. La tienda estaba oculta en una calle secundaria, su fachada oscura y misteriosa, como si esperara que solo los más persistentes se acercaran a descubrir sus secretos. Tomás sintió una extraña atracción hacia el objeto desde el primer instante en que lo vio. Parecía llamarlo, invitándolo a llevarlo a su hogar. Al principio, el espejo parecía solo eso, un espejo. Se reflejaba el mismo ambiente que lo rodeaba, las paredes despojadas de adornos, el suelo de madera crujiente y las luces tenues de la lámpara que apenas iluminaban el rincón de la sala. Sin embargo, con el paso de los días, las cosas comenzaron a cambiar. Tomás empezó a notar pequeños detalles que no podía explicar. Era un atardecer cualquiera cuando ocurrió por primera vez. Se encontraba frente al espejo, observando su rostro mientras se afeitaba, cuando algo extraño se reflejó. Una figura oscura, más como una sombra que una forma definida, apareció a su lado, detrás de él,
moviéndose en su reflejo mientras él permanecía inmóvil. No había nadie detrás de él en la habitación. El espacio estaba vacío, pero la sombra persistía, observándolo. Aterrorizado, Tomás dio un paso hacia atrás, pero la sombra lo siguió en el espejo, sin despegarse de su imagen. Sus ojos se agrandaron de horror mientras su mente luchaba por encontrar una explicación lógica. Pensó que tal vez estaba viendo cosas, que su mente lo estaba jugando una mala pasada. Tal vez había estado demasiado cansado, o quizás el reflejo se había distorsionado por el ángulo en que se encontraba frente al espejo. Pero esa noche, la sombra no desapareció. Durante los días siguientes, la sombra comenzó a ser más persistente. A veces, al caminar por la casa, sentía una presencia que lo observaba. La sensación de estar siendo seguido lo acosaba constantemente. Ya no era solo el reflejo en el espejo, era como si la sombra estuviera en todas partes, acechando, observando, esperando el momento adecuado para revelar su verdadera naturaleza. Cada vez que Tomás miraba al espejo, sentía que algo estaba mal. La sombra se movía más rápido que él. A veces se acercaba demasiado, como si intentara tocarlo. A veces, se paraba frente a él, tan cerca que no podía ver más que sus propios ojos reflejados en el cristal, pero siempre sabiendo que algo más estaba ahí. En su desesperación, Tomás decidió investigar el origen del espejo. Visitó la tienda donde lo había comprado, pero la dueña de la tienda, una anciana con ojos sabios y preocupados, no estaba. Solo había un viejo empleado que le explicó que el espejo había estado en esa tienda durante muchos años, pero nadie podía decir exactamente de dónde provenía. Solo sabían que siempre había estado allí, aguardando a ser descubierto por alguien como él. De vuelta en su casa, Tomás comenzó a notar más detalles sobre la sombra. Se movía en el espejo, a veces distorsionando su reflejo, otras veces ampliando su presencia de manera perturbadora. Un día, al mirarse en el espejo, se dio cuenta de que la sombra ya no era solo una figura oscura. Había adquirido forma, aunque era difícil decir con precisión qué forma era. Se retorcía y se movía de manera grotesca, pero siempre permanecía en el reflejo. Tomás intentó ignorarla, pero la sombra comenzó a invadir más que solo su vida. En las noches, se despertaba con la sensación de que algo lo observaba desde la oscuridad, y al volverse hacia el espejo, veía los ojos de la sombra brillando en la penumbra. No importaba cuántas luces encendiera, no importaba cuántos rincones revisara en busca de respuestas. La sombra siempre estaba allí, aguardando. La situación empeoró cuando una noche Tomás vio algo que lo heló hasta los huesos. En su reflejo vio cómo la sombra extendía su mano hacia él. Su corazón latió con fuerza en su pecho. Intentó moverse, dar un paso atrás, pero sus piernas no respondieron. La sombra lo tocó en el espejo y Tomás sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Su reflejo sonrió, pero no era él. Era el reflejo de la sombra, distorsionado, macabro, burlón. Tomás intentó huir, pero el espejo estaba en todas partes. Cada vez que se alejaba, el reflejo lo seguía, como si fuera una parte inseparable de él. La sombra había tomado vida, y él no podía escapar. Desesperado, Tomás rompió el espejo. Con una silla destrozó el vidrio esperando que eso pusiera fin a la pesadilla. Pero en cuanto el último pedazo de cristal cayó al suelo, la sombra salió disparada del espejo, envolviéndolo en oscuridad. El aire se volvió pesado, y una presión insoportable se apoderó de su pecho. Sintió como si la sombra lo estuviera aplastando su alma, sumergiéndolo en la oscuridad. Lo último que escuchó antes de desvanecerse fue su propio susurro, viniendo de la sombra que ahora lo había poseído. Nunca escaparás de mí. La sombra no solo era una figura, era una entidad, una presencia maligna que había esperado siglos para encontrar una víctima susceptible. Tomás se convirtió en parte de ella, fusionándose con la oscuridad que ahora se encontraba atrapada en la habitación vacía. El espejo había sido solo el medio para alcanzar su objetivo. El hombre ya no era más que una sombra sin alma, una marioneta controlada por la entidad que ahora dominaba la casa. Años después, alguien más entró en la misma tienda de antigüedades. La dueña, aún con su mirada triste y llena de secretos, los observó con una ligera sonrisa. Sabía que, al final, el espejo volvería a encontrar su próxima víctima. La sombra en el espejo nunca dejaría de buscar. La noche era como cualquier otra en el hospital.
La luz tenue de los pasillos iluminaba apenas el camino, mientras los ecos de los pasos solitarios de las enfermeras resonaban entre las paredes frías. Ana, una joven enfermera de guardia, caminaba entre las camas de los pacientes, haciendo su ronda nocturna. Había algo en la quietud de la noche que siempre le daba escalofríos. El hospital, aunque siempre lleno de vida durante el día, adquiría una atmósfera espesa y opresiva cuando el sol se ocultaba. Ana había trabajado allí por años, y si bien los muertos siempre formaban parte del paisaje de su labor, nunca dejó de sentirse incómoda por los susurros. Era común escuchar esos pequeños ruidos al final de la jornada, en los pasillos vacíos o en las habitaciones más apartadas. Sabía que se trataban de las almas de aquellos que ya no respiraban, y a menudo pensaba que todo era producto de su mente cansada. Sin embargo, había algo en esos murmullos que la hacían dudar, algo que nunca había podido explicar. Una noche, al pasar por la habitación 103, escuchó una voz suave, casi imperceptible, que la llamaba por su nombre. La enfermera se detuvo en seco, su corazón se aceleró y su respiración se volvió irregular. Miró hacia la cama, vacía, con las sábanas arrugadas como si alguien se hubiese levantado apresuradamente. Pero allí no había nadie, solo el silencio. A pesar de ello, la voz resonaba en su cabeza. «Ana, Ana, ven», susurró la voz con un tono entre desesperado y suplicante. La joven pensó que tal vez el cansancio estaba comenzando a jugarle malas pasadas, pero esa sensación persistió durante toda la noche. Y lo peor era que no solo se escuchaban susurros, sino también gritos ahogados y risas sutiles que parecían emanar de las paredes. No podía explicar por qué, pero esos sonidos la atormentaban, dejándola inquieta pero al mismo tiempo curiosa. Estaba sola en el turno de noche, y aunque la razón le decía que se trataba solo de su mente, no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba más allá de lo que los ojos podían ver. Los días pasaron y los susurros continuaron, cada vez más fuertes, hasta que una madrugada, mientras se encontraba en el vestíbulo del hospital, una llamada telefónica interrumpió el silencio. La voz al otro lado de la línea hizo que su estómago se encogiera. «Ana, ¿me oyes? Soy Clara, la paciente de la cama 204». Ana sintió como su cuerpo se tensaba. Sus manos empezaron a temblar. Clara había muerto hacía más de 3 meses. Había sido una paciente con una enfermedad terminal que había luchado hasta el final, pero que finalmente sucumbió ante el mal. Ana había estado con ella en sus últimos momentos, sosteniéndole la mano mientras la vida se le escapaba, y aunque la enfermera se consideraba una persona fuerte, ese recuerdo todavía la perseguía. «¿Clara?», preguntó Ana casi sin aliento. La voz del otro lado de la línea era la misma, cálida, amable, como cuando Clara aún estaba viva. «Sí, Ana, soy yo. Estuve esperando tanto tiempo. ¿Puedes escucharme?». Ana cerró los ojos. Su mente estaba en un caos total. No podía entender lo que estaba sucediendo. ¿Era posible que Clara estuviera de alguna manera comunicándose con ella? Sabía que los espíritus a veces buscaban consuelo, pero no podía creer lo que estaba pasando. ¿Era una broma? ¿Un truco de la mente cansada? «¿Qué quieres, Clara?», preguntó, ahora con una mezcla de miedo y desesperación. «Tengo miedo, Ana. Ellos están cerca de mí. No puedo descansar. Ayúdame». La voz temblaba al otro lado de la línea. La enfermera sintió un frío recorrer su espalda. ¿Quiénes estaban cerca de Clara? Los susurros que había estado oyendo durante semanas parecían cobrar más sentido ahora. Algo oscuro se estaba desatando, algo que no podía comprender completamente. A partir de esa noche, las llamadas comenzaron a ser más frecuentes. Primero fue Clara, luego otros pacientes. Ana intentó racionalizarlo. Tal vez era un error, una interferencia en el sistema telefónico del hospital. Pero a medida que los días pasaban, los mensajes eran cada vez más inquietantes. Los muertos no solo hablaban, sino que parecían pedirle ayuda, como si algo la estuviera llamando desde el otro lado. A la tercera noche, después de recibir una llamada más de la paciente fallecida, Ana decidió hacer algo que nunca pensó que haría. Fue a la sala de archivos del hospital, buscando entre los registros viejos, buscando respuestas. A medida que pasaba las páginas, encontró algo que la hizo estremecerse. En los registros de Clara, algo no cuadraba. Clara no había estado enferma de la enfermedad que todos pensaban.
Había sido sometida a un experimento secreto dentro del hospital, algo que implicaba manipulación genética y experimentos con el alma humana. Los murmullos que Ana escuchaba, las llamadas, todo parecía estar relacionado con esos experimentos oscuros. Con miedo en su corazón, Ana se adentró en los pasillos del hospital, buscando una salida a la pesadilla que la estaba envolviendo. La luz parpadeó, las sombras se alargaban, y una sensación de terror la embargó. Cada rincón parecía ocultar algo más allá de lo tangible, algo que no pertenecía a este mundo. Al llegar al final del pasillo, Ana escuchó una risa suave. Era Clara, pero algo en su voz ya no sonaba humana. Algo había cambiado. «Ana, ven aquí. Estás tan cerca, solo un paso más y podrás descansar también», dijo Clara, su tono ahora grave y distorsionado. Ana comenzó a correr, pero a medida que avanzaba, las sombras parecían seguirla. Las puertas se cerraban de golpe detrás de ella. El hospital ya no era el mismo, parecía un laberinto, un lugar donde las reglas de la vida y la muerte ya no aplicaban. En ese instante, Ana entendió la verdad. El hospital estaba maldito. Los experimentos de los que había sido testigo de manera inadvertida habían desatado algo mucho más grande que ellos mismos. Algo que no debía ser perturbado. Los pacientes no estaban muertos, ni vivos. Estaban atrapados en un limbo, y ahora, Ana estaba a punto de unirse a ellos. Cuando finalmente llegó a la sala de descanso, vio a todos los pacientes que había atendido, aquellos que había conocido, aquellos que había visto morir. Todos la observaban desde las sombras, sus rostros distorsionados por el sufrimiento eterno. Con un suspiro profundo, Ana cayó de rodillas. Ya no podía escapar. Sabía que su tiempo había llegado. Las sombras la rodearon, y sus últimas palabras fueron un susurro apenas audible. «Estoy lista». Y el último suspiro de la enfermera se unió al eco de todos aquellos que, al igual que ella, nunca pudieron descansar. Cada noche, cuando las sombras de la noche se alargan y el silencio de la casa se profundiza, un extraño susurro invade los oídos de Laura. Al principio, no le prestó mucha atención. Pensó que era producto del cansancio, o quizás del viento moviendo las hojas en el exterior. Pero con el tiempo los susurros se hicieron más claros, más insistentes y más cercanos. La mujer comenzaba a percibirlos a altas horas de la noche, cuando todos en la casa estaban sumidos en el sueño profundo, y el murmullo se deslizaba en su oído como una corriente fría. Era como si alguien estuviera susurrando palabras en un idioma que solo ella podía entender, palabras que parecían vacías, pero con un tono persuasivo que rozaba la locura. Unas palabras que empezaban con «olvida, olvida», y luego se desvanecían en un eco lejano. Al principio Laura se despertaba sobresaltada, sin recordar exactamente qué había oído. Se levantaba de la cama, caminaba hasta la ventana y observaba la oscuridad exterior, buscando alguna señal de que algo extraño ocurría, pero nunca encontraba nada. Sin embargo, cada vez que el susurro se repetía, algo en su mente se deslizaba lentamente, como una niebla que borra todo a su paso. Una mañana, cuando intentó recordar el nombre de su antiguo amigo, algo le incomodó. Recordaba la cara de él, el tono de su voz, pero su nombre se había desvanecido, como si nunca hubiera existido. Un vacío había reemplazado ese dato. Descartó el incidente, pero los días siguientes trajeron más olvidos. Primero, fue un número telefónico. Luego, la fecha de su aniversario con su esposo. Poco a poco, Laura se fue distanciando de las piezas de su vida que había dado por sentadas. Los recuerdos más básicos empezaban a desaparecer sin razón. Con el tiempo, el susurro creció más fuerte y sus palabras se tornaron claras. Olvida tus recuerdos, olvida tus miedos, olvida a las personas que amas. Era como una llamada a la desmemoria, como si algo o alguien estuviera borrando su identidad, destruyendo todo lo que ella era. Desesperada, Laura comenzó a investigar, buscando respuestas. Rastreó los rincones más oscuros de Internet, buscando cualquier información que pudiera explicar lo que le estaba ocurriendo. Fue en esos oscuros recovecos donde encontró algo que la dejó helada, un foro oculto, donde personas como ella compartían historias similares. Había miles de relatos de personas que escuchaban susurros, voces que les pedían olvidar detalles importantes de sus vidas. Algunos se referían a estos fenómenos como el olvido oscuro,
un mal que se apoderaba de las mentes de los que caían en su trampa. Decían que aquellos que sucumbían a los susurros perdían todo lo que alguna vez los definió: sus recuerdos, sus sueños, su identidad. Decidida a descubrir la verdad, Laura buscó más pistas sobre esta entidad, esta fuerza que manipulaba la mente humana. En sus investigaciones, se topó con la historia de una mujer llamada Clara, quien, según los informes, había desaparecido por completo después de ceder a los susurros. Nadie la había visto en meses. Solo quedó su nombre, escrito en una página de un libro de texto que había dejado atrás. La obsesión de Laura creció. Las voces ahora no solo la visitaban por la noche, sino que comenzaban a penetrar su mente durante el día. Los objetos se volvían confusos, las caras se desdibujaban. Los recuerdos de su infancia parecían ser nada más que fragmentos incompletos de un rompecabezas roto. Cada día perdía un pedazo de sí misma: su esposo, su mejor amiga, los rostros de su familia. Todo comenzaba a desaparecer, como si nunca hubieran existido. Una noche, mientras estaba sola en su casa, los susurros se hicieron insoportables. Fueron más fuertes, más rápidos, más dominantes. Ya no eran meros susurros, sino gritos frenéticos pidiendo que olvidara todo, que abandonara su vida y se sumiera en el olvido eterno. En ese instante, una sensación de frío profundo la envolvió, y Laura sintió una fuerza extraña que la empujaba hacia la oscuridad. Cerró los ojos, y cuando los abrió, ya no estaba en su casa. Se encontraba en un espacio vacío, con un suelo negro y una niebla densa que lo cubría todo. Frente a ella, una figura sombría se materializó lentamente, su rostro borroso, como si estuviera siendo arrastrado por la oscuridad. Era una figura alta que no tenía contornos claros, como si su existencia misma estuviera siendo desdibujada. «Te has olvidado», dijo la figura con una voz profunda, resonante en el vacío. «Te has dejado llevar por el susurro, por el olvido. Ya no eres tú misma». Laura trató de gritar, pero su voz se apagó en el aire, como si se estuviera desvaneciendo con ella. Los recuerdos que aún quedaban en su mente empezaron a esfumarse a una velocidad alarmante. Intentó aferrarse a su identidad, a su vida, a lo que había sido, pero todo se desintegraba, se desvanecía entre sus dedos. «Olvida», insistió la voz. «Olvida todo, olvida incluso tu existencia». En un último intento desesperado, Laura intentó recordar algo, lo que fuera. Su nombre, el rostro de su madre, su primer beso, pero no pudo. Los recuerdos se disolvieron como humo, y cuando intentó luchar, se dio cuenta de que ya no podía ni recordar su propio rostro. La figura ante ella comenzó a reír, una risa vacía que resonó en la vasta oscuridad. «Ya no hay vuelta atrás, Laura», dijo. «Eres parte del olvido». El terror más profundo la invadió. En ese momento, Laura comprendió la cruel verdad. El olvido no solo borraba recuerdos, sino que también despojaba a las personas de lo que eran. Las convertía en sombras vacías que ya no pertenecían a este mundo. Su cuerpo seguía existiendo, pero su alma y su mente se desintegraban lentamente, como si nunca hubieran existido. El susurro que había comenzado tan sutilmente, ahora la devoraba por completo, convirtiéndola en otra víctima más de la oscura entidad del olvido. En un pequeño pueblo enclavado entre montañas, la vida transcurría con tranquilidad. Sus habitantes, ajenos a los horrores que se gestaban en la oscuridad, desconocían la antigua maldición que se cernía sobre ellos. Cada noche, al ocultarse la luna, una presencia invisible recorría las calles, cazando a aquellos que se aventuraban fuera de sus hogares. La leyenda hablaba de un ser que, incapaz de ser visto, dejaba tras de sí un rastro de terror y desesperación. Nadie sabía su origen ni su propósito, pero todos conocían sus consecuencias. Desapariciones misteriosas y susurros en la oscuridad. Una noche sin luna, Elena, una joven intrépida y curiosa, decidió desentrañar el misterio que envolvía a su pueblo. Armándose de valor, salió al caer la noche, dispuesta a enfrentar lo desconocido. Mientras caminaba por las calles desiertas, sintió una presencia que la observaba, aunque no podía ver nada. De repente, un susurro helado rozó su oído, y una sombra fugaz cruzó su camino. Elena, aterrada pero determinada, siguió adelante. Al llegar al bosque cercano, escuchó risas macabras y vio figuras danzando alrededor de un fuego. Eran los aldeanos,
pero sus rostros estaban distorsionados como si estuvieran poseídos. Uno de ellos, con ojos vacíos, se acercó a Elena y le susurró: «La luna está muerta, y con ella nuestra salvación. Ahora servimos al que habita en la sombra». Elena, temerosa, retrocedió, pero tropezó y cayó al suelo. Al levantar la vista vio una figura oscura acercándose, flotando sobre el suelo. Era el ser de la leyenda, una entidad que se alimentaba del miedo y la desesperación. La figura se inclinó hacia Elena y pudo sentir su aliento frío en su rostro. «Has osado desafiarme», dijo con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. «Ahora serás parte de mi ejército, una sombra más en la oscuridad». Con un grito ahogado, Elena sintió cómo su voluntad se desvanecía, reemplazada por una necesidad insaciable de cazar y aterrorizar a otros. Se levantó, ahora una extensión de la entidad, y se unió a las filas de sombras que recorrían la noche. A la mañana siguiente, los aldeanos despertaron con una sensación de vacío, como si algo esencial hubiera desaparecido. Al salir de sus casas, encontraron marcas extrañas en el suelo y susurros en el viento. La luna, que siempre había iluminado sus noches, ya no estaba allí, y con ella, la protección que ofrecía. La entidad, ahora más poderosa que nunca, se alimentaba de la desesperación de los aldeanos. Cada noche, más y más caían bajo su influencia, convirtiéndose en sombras sin voluntad propia. El pueblo, una vez próspero, se convirtió en un lugar desolado, donde el miedo reinaba y la esperanza se desvanecía. Pero en las profundidades del bosque, un pequeño grupo de resistentes se reunió. Liderados por el anciano sabio, quien recordaba las antiguas historias, decidieron enfrentarse a la entidad y restaurar el equilibrio. Sabían que para hacerlo, debían devolver la luna al cielo y romper la maldición que había caído sobre ellos. Armados con antiguos amuletos y con el conocimiento de rituales olvidados, se adentraron en la oscuridad de la noche. Al llegar al claro donde la entidad residía, comenzaron su ritual, cantando cánticos en lenguas antiguas y ofreciendo sacrificios simbólicos. La entidad, al sentir la perturbación, emergió en toda su oscuridad, una masa de sombras y susurros. «¿Os atrevéis a desafiarme?». Component Placement rugió, su voz retumbando en las mentes de los presentes. Pero el sabio, con determinación, continuó el ritual, su voz firme y clara. Poco a poco, la figura de la entidad comenzó a desvanecerse, y la luz de la luna empezó a filtrarse nuevamente a través de las copas de los árboles. Con un último grito de frustración, la entidad desapareció, llevándose consigo las sombras que habían oprimido al pueblo. La luna, resucitada, iluminó el cielo una vez más, y con ella la esperanza regresó a los corazones de los aldeanos. El pueblo celebró su liberación, agradeciendo a los valientes que se habían enfrentado a la oscuridad. Pero nunca olvidaron la lección aprendida, que la luz y la oscuridad son dos caras de la misma moneda, y que siempre deben estar en equilibrio para que la paz reine. El silencio reinaba en la casa, interrumpido solo por el débil resplandor de una única llama. Una vela de cera blanca, posada sobre un pequeño soporte de madera, ardiendo sin descanso, iluminaba la oscuridad con una luz que parecía flaquear en su esfuerzo por mantenerse viva. Su luz temblaba pero nunca se apagaba, desafiando las leyes de la naturaleza. Y en ese extraño, pero inexplicable fenómeno, se forjaba una presencia, algo que no se veía pero que se sentía, una sombra que nunca se disipaba, como un susurro que se deslizaba entre las paredes y acechaba en cada rincón. Carlos, un hombre común en apariencia, aunque marcado por el paso de una vida llena de incertezas y momentos oscuros, había sido el dueño de esa vela desde hacía varias semanas. Había llegado a sus manos de manera curiosa, un regalo sin explicación de un anciano que había conocido en la plaza central de la ciudad, un hombre que, al igual que la vela, parecía pertenecer a otro tiempo, a otra era que ya no existía. «Este es un obsequio para quien necesite claridad en sus momentos oscuros», había dicho el anciano con una voz profunda y cavernosa que resonaba en la mente de Carlos mucho después de que sus palabras se desvanecieran. Y aunque al principio había pensado que era una simple superstición, la vela parecía ser algo más. Desde el primer momento en que la encendió, la llama nunca se extinguió, a pesar de los vientos que soplaban a través de las rendijas de las ventanas,
de las tormentas que arremetían con furia durante la noche. La vela resistía todo, y con su presencia inquebrantable, parecía atraer algo más que solo luz, algo que acechaba, aguardando en las sombras de la habitación, a la espera de un momento de vulnerabilidad. Carlos no tardó mucho en notar que la vela no era simplemente un objeto de luz. Había algo más en ella, una conexión profunda con lo inexplicable, con lo sobrenatural. Cada noche, mientras la llama ardía incansablemente, Carlos sentía una presencia cerca de él, una presión en el aire, como si alguien lo estuviera observando, acechando desde las sombras. Primero los ruidos extraños, una puerta que crujía sin razón alguna, el sonido de pasos en el pasillo cuando sabía que estaba solo, y luego las visiones. Sombras fugaces que se deslizaban por el borde de su visión, apenas perceptibles pero que dejaban una sensación de angustia en su pecho. Una noche después de un largo día de trabajo, Carlos se despertó sobresaltado, con la sensación de que algo le había tocado el rostro mientras dormía. Su respiración se aceleró, pero al abrir los ojos, la vela seguía allí, intacta, como si el tiempo mismo hubiera detenido su curso alrededor de ella. La presencia era más fuerte esa noche, casi palpable. Con el sudor frío recorriéndole la espalda, Carlos se levantó y se acercó a la vela. Al mirarla fijamente, notó que la cera comenzaba a derretirse de una manera irregular, como si la llama estuviera siendo alimentada por algo más que solo oxígeno. Fue entonces cuando la escuchó. Un susurro, débil pero claro, proveniente de la sombra misma, como una voz lejana que sin embargo podía sentir cerca de su oído. «Apágala». Carlos retrocedió, su corazón golpeando violentamente contra su pecho. La voz parecía venir de todos lados y de ninguno al mismo tiempo, un eco frío y vacío que no dejaba lugar para escapar. Pero la vela seguía ardiendo, imperturbable, mientras la sensación de ser observado se volvía más intensa, casi insoportable. La presencia, lo que fuera que estuviera conectada con la vela, estaba allí, dentro de la casa, con él. Esa noche, la vela pareció consumir toda la luz, todo el calor de la habitación, y Carlos no pudo dormir. A medida que las horas pasaban, el temor se fue apoderando de su mente, creciendo y multiplicándose, como si la sombra misma estuviera tomando forma. La sensación de que algo, o alguien, estaba esperando algo, lo presionaba. Lo hacía sentirse cada vez más atrapado en esa oscuridad iluminada por la llama inmortal. En las noches siguientes, Carlos comenzó a experimentar una falta de sueño profunda. Su cuerpo se resquebrajaba, cansado por el estrés, pero la vela, siempre la vela, continuaba su danza de luz inquebrantable. Sus ojos se cerraban por momentos, pero siempre regresaba a la misma visión, la misma sensación de frío y pavor que invadía la habitación cada vez que se apagaba la luz. Fue entonces cuando la presencia se dejó sentir completamente. La casa, antes un refugio común y tranquilo, se había transformado en un lugar extraño, como si se hubiera tornado una extensión de algo mucho más grande, más antiguo. Los ruidos, las voces, las sombras, ya no eran solo sugestiones de su mente agotada. Ahora Carlos podía sentirlas con toda la claridad de su ser. Estaba siendo observado, pero no por una persona, sino por una entidad más allá de lo humano, algo que se alimentaba de su miedo, de su ansiedad. El terror se hizo tangible la noche en que la vela comenzó a brillar con una intensidad tal que iluminó toda la habitación, mucho más allá de lo que parecía posible. La temperatura en el cuarto descendió abruptamente, y un aire helado envolvió a Carlos mientras la llama se elevaba y retorcía de una manera que parecía desafiar la física misma. Unos pasos firmes resonaron detrás de él. Volteó rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, pudo escuchar claramente la respiración, profunda y pesada, que provenía de algún lugar cercano. La vela seguía allí, y con cada parpadeo, parecía acercarse más y más la sombra. En un último intento por liberarse, Carlos intentó apagar la vela, arrancándola de su soporte y lanzándola con todas sus fuerzas contra la pared. Pero la vela no se apagó, ni siquiera se rompió. Al contrario, la llama se intensificó, tomando una forma humana, y por un momento, Carlos creyó ver una figura oscura, de rostro borroso y cuerpo indefinido, emergiendo de la luz misma. Fue entonces cuando entendió. La vela nunca se apagaría porque no estaba diseñada para hacerlo. Estaba conectada a una presencia,
a una fuerza del más allá, una entidad que había sido liberada, que lo había seguido desde el momento en que la vela había tocado sus manos. Y ahora, esa entidad tenía lo que quería. La llama eterna no era solo un objeto, era un ancla, una conexión entre el mundo de los vivos y el más allá. Carlos intentó huir, corrió por la casa, pero las sombras lo seguían. Cada rincón estaba impregnado de la presencia de la vela, que nunca se apagaba. Y finalmente, cuando la desesperación lo alcanzó, comprendió que no podría escapar de ella. La llama eterna lo había reclamado. El final llegó con la misma quietud que la vela mantenía. La llama se apagó de repente, y Carlos no pudo más que caer al suelo. Exhausto, incapaz de resistir más. La presencia se desvaneció, pero la casa nunca volvió a ser la misma. La vela, aún intacta, permaneció sobre el suelo, su luz extinguiéndose lentamente mientras la última sombra desaparecía. Pero el miedo persistió en los rincones, en las paredes, como un susurro lejano, esperando al próximo dueño.